¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto poder saludar nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, miércoles 17 de junio, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y el día de hoy vamos a iniciar con nuestro nuevo tema, regla de tres compuesta. En la regla de tres compuesta se relacionan tres o más magnitudes. Al igualar tres o más proporciones se forma una regla de tres compuesta. Muy bien, entonces ya vimos anteriormente lo que es la regla de tres simple. La regla de tres simple pues únicamente nosotros la podemos trabajar cuando hay dos proporciones. Cuando hay más de dos proporciones ya cambiamos y utilizamos lo que es la regla de tres compuesta. Entonces vamos a ver cómo se trabaja esta regla. Muy bien, vamos a ver entonces acá. Analiza la situación y completa la tabla. Entre 45 operarios reconstruyeron un tramo carretero de 0.5 kilómetros durante 10 días, trabajando 8 horas diarias. Pregunta: ¿cuántos días tardarán 60 operarios trabajando 9 horas al día en construir 2.7 kilómetros más de la misma autopista? En este caso, hay más de dos razones, por lo tanto no es posible resolver por medio de la regla de tres simple. Lo que vamos a hacer nosotros es entonces aplicar la regla de tres compuesta. Para eso, una parte importante, como le hemos trabajado de antes, es ver nuestras magnitudes. Entonces veamos acá qué es lo que nosotros conocemos. En este caso nos dice que tienen 45 operarios, en este caso los trabajadores, que construyeron un tramo carretero de 0.5 kilómetros. Aquí tenemos los kilómetros. Durante 10 días, aquí están los días, trabajando 8 horas diarias. Muy bien, ahora nos dice ¿cuántos días tardarían 60 operarios? Quiere decir que ahora acá vamos a tener 60. Trabajando 9 horas al día. Aquí tenemos entonces lo que son las horas. Vamos a colocarlas acá. En construir 2.7 kilómetros. En este caso tenemos los kilómetros acá. Y nos faltan los días, pero desde acá nos dice ¿cuántos días tardarán? Quiere decir que nuestra incógnita está justamente aquí, donde están los días. Y así es como completamos entonces esta tabla para poder resolverlo por el uso de la regla de tres. Entonces vamos a ver cómo se va resolviendo esto paso a paso. La regla de tres compuesta es un procedimiento para resolver situaciones en que se relacionan más de dos magnitudes que guardan entre sí relación directa o inversamente proporcional. Consiste en comparar la magnitud que contiene la incógnita con cada una de las restantes que intervienen en el problema. Luego, establecer si guardan relación directa o inversamente proporcional. Según la información del ejercicio anterior, la solución se realiza de la siguiente manera. Se escribe primero la razón que contiene a la incógnita. Se analiza el tipo de relación que existe entre cada magnitud y la primera razón. Entonces, importante, siempre donde está la magnitud que no conocemos, siempre la colocamos de primero, tal y como está acá. Siempre va a ser así. Colocamos el dato que no conocemos, la magnitud que no conocemos, siempre al principio. Y lo que se hace es, con lo que no se conoce, se establece qué tipo de relación tiene con las demás magnitudes. En este caso, si van a ser directamente o inversamente proporcionales. Tenemos acá, a más kilómetros, más días, variación directa, por lo que se copia igual. En este caso, si nos dice que en 10 días construyeron 0.5 kilómetros, en este caso, a más kilómetros, en este caso 2.7 kilómetros, se aumentan los kilómetros, los días van a aumentar también. Eso vemos que es directa. Dice ahora, a más trabajadores, menos días, variación inversa, por lo que se invierta la razón. Muy bien, mucho cuidado con esto. Y aquí es bien importante verlo. Si nosotros vimos la parte de arriba, sabemos que tenemos el 45 en la parte de acá, en la parte de arriba, y el 60 en la parte de abajo. Pero en este caso vemos la siguiente analogía y eso nos dice lo siguiente. Vamos a utilizar la tabla de arriba para que ustedes comprendan la parte del análisis y vean cómo está el cambio. Nos dice que 45 trabajadores
tardan 10 días. Si aumenta el número de trabajadores, ¿qué va a pasar con los días que se trabajen? En este caso, van a reducirse, ya que a mayor número de trabajadores, menor el tiempo empleado para realizarlo. Entonces esto es inversamente proporcional. ¿Qué es lo que se hace? Se invierten estas dos razones que tenemos aquí. Colocamos el 60 en la parte de arriba y el 45 en la parte de abajo, como lo tenemos acá. Entonces, ahora nos dice, a más horas, menos días. La variación es inversa. También se invierte la razón. Veamos entonces cómo se da este análisis. Vemos que en este caso tiene lo siguiente. Si trabajando 8 horas se hicieron 10 días, se aumentan las horas de trabajo, los días se van a reducir. Por eso es una variación inversa. Entonces vemos que aquí se cambia y vamos a colocar ahora en vez del 8 el 9 y aquí en vez del 9 el 8. Como tenemos acá, vemos que se invierte. Tenemos acá. Luego se multiplica de acuerdo a la forma que se indica. Este proceso de multiplicación siempre va a ser exactamente el mismo, no va a variar en ningún momento. En este caso, multiplicamos este 10 por este 2.7, por este 45, por este 8. Y todo eso va en la parte de arriba de esta fracción que se forma acá. Todo esto siempre va en la parte de arriba, porque está aquí con rojo. Y lo que tenemos acá, el X, que va a ser lo que nosotros estamos buscando, va a ser 0.5 por 60 por 9. Y todo esto va en la parte del denominador que se forma en esta fracción. Entonces aquí nos queda 10 por 2.7 por 45 por 8, eso nos va a dar 9720. 0.5 por 60 por 9, eso nos va a dar 270. Aquí se simplifican estos ceros en base a las propiedades de las divisiones. Esto es algo que ya vieron anteriormente. Y se hace la división. En este caso, si nosotros realizamos esta división, nos queda como respuesta 60. Entonces la respuesta, 60 trabajadores reconstruirán un tramo de 2.7 kilómetros en 36 días. Mucho cuidado y volvemos nuevamente acá a lo que les había dado en clases anteriores. Siempre debemos dar la respuesta acorde a lo que se nos está preguntando. En este caso no solo indicar un número, sino que debemos indicar a qué se refiere y de qué estamos hablando como tal. Muy bien, en este caso vamos a resolver los siguientes ejemplos. C. Si 6 fuentes tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos, ¿cuántas horas tardarán 4 fuentes en llenar 2 depósitos de 500 metros cúbicos cada uno? Muy bien, vamos a resolver el problema. Entonces ahora vamos a darle una leída más para poder empezar a plantearlo. Nos dice, si 6 fuentes tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos, la pregunta es, ¿cuántas horas tardarán 4 fuentes en llenar 2 depósitos de 500 metros cúbicos cada uno? Muy bien, entonces lo primero que nosotros debemos hacer es identificar cuáles son nuestras magnitudes. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nos dice que son 6 fuentes, o sea, nuestra primera van a ser las fuentes. De ahí dice que tardan 10 horas, la segunda serán las horas. Y de ahí nos dice que llenan un depósito de 400 metros cúbicos, quiere decir que la otra van a ser los metros cúbicos. Muy bien, entonces vamos a escribir cada una de estas. Nos dice que 6 fuentes tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos. Y de ahí nos dice la pregunta, ¿cuántas horas tardarán? O sea que aquí está la pregunta, la magnitud que no conocemos, por eso vamos a colocar una X. ¿Cuántas horas tardarán 4 fuentes en llenar 2 depósitos de 500 metros? Vean acá, bien importante, dice 2 depósitos, por lo tanto aquí son 1000 metros cúbicos, ya que son 2 depósitos. Muy bien, ya que lo tenemos ahí, entonces lo que vamos a hacer ahora es replantear para ver qué magnitudes son directamente proporcionales o cuáles son inversamente proporcionales. Para eso, donde nosotros tenemos la variable, la magnitud que no conocemos, la vamos a dejar al principio. En este caso serán las horas. Aquí el 10 y aquí el X. Muy bien, entonces,
Veamos qué es lo que nos dice. Vamos a hacer cada uno de los análisis. Nos dice 6 fuentes se tardan 10 horas. Entonces, 4 fuentes, ¿cuánto se tardarán? Vean, si con 6 fuentes se tarda 10 horas, a menor cantidad de fuentes, ¿qué va a pasar con el tiempo? En este caso va a aumentar, va a ser más tiempo. Por lo tanto, establecemos que esta es inversamente proporcional, ya que una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, este 6 y este 4 los vamos a invertir y nos va a quedar entonces de la siguiente manera. 4 y 6. Muy bien. Ahora nos dice acá, si en 10 horas se llenaron 400 metros cúbicos, con 1000 metros cúbicos, ¿cuánto tiempo va a tardar? Veamos. A mayor cantidad de metros cúbicos, mayor va a ser el tiempo que se va a tardar. Por lo tanto, esto es directo, ya que ambas están aumentando. Entonces acá se queda exactamente igual. 400 y el 1000. Muy bien, ya que lo tenemos ahí, entonces ahora lo que nos queda es realizar los productos. En este caso vamos a realizar productos cruzados. Este 10 se multiplica con este 6 y con este 1000. Y la x en este caso se va a multiplicar con el 4 y con el 400. Muy bien, entonces ya que lo tenemos ahí, establecemos y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos entonces que x va a ser igual y vamos a multiplicar este 10 por este 6 por este 1000. Esta línea de color rojo es la que va a ir en la parte de arriba. Tendríamos acá 10 por 6 por 1000. Y todo esto va a estar dividido dentro de lo que tenemos con la flecha de color azul. Entonces, como la x es la que estamos buscando, se va a dividir dentro de estos dos, que sería 4 por 400. Muy bien, entonces ya lo tenemos ahí y esto nos va a dar entonces como resultado 24.000 y esto va a estar dividido, en este caso 4 por 400, que eso nos va a dar, tenemos 16.600. Muy bien, y esta división nos va a dar como resultado 37.5. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántas horas se va a tardar? En este caso se va a tardar 37.5 horas. Y ahí tenemos entonces la respuesta a este problema. D. 15 obreros trabajando 6 horas diarias tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo? 5 obreros menos, empleando 2 horas más cada día. Muy bien, el problema nos dice 15 obreros trabajando 6 horas diarias tardarán 30 días en realizar un trabajo. La pregunta es, ¿cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 5 obreros menos, empleando 2 horas más cada día? Muy bien, entonces misma situación, lo que vamos a empezar es planteando nosotros nuestras magnitudes. En este caso nos dice que son 15 obreros, quiere decir que nuestra primera magnitud son los obreros. De ahí dice que trabajan 6 horas diarias, ahí está la segunda magnitud, que serían las horas. Y dice que tardan 30 días. 30 días, aquí los días serán nuestra siguiente magnitud en realizar un trabajo. Muy bien, entonces empecemos acá. Nos dice que son 15 obreros trabajando 6 horas diarias y que tardan un total de 30 días. Y aquí nos dice cuántos días tardarán, quiere decir que va a estar aquí en hacer el mismo trabajo 5 obreros menos. Ojo, porque dice que son 5 obreros menos. Quiere decir que de estos 15 obreros le vamos a restar 5 obreros. Nos van a quedar entonces 10. Empleando 2 horas más cada día. 2 horas más. Quiere decir que en vez de ser 6 horas, ahora serán 8 horas. Muy bien, entonces empecemos planteando cada una de estas. Tenemos acá, donde tenemos la variable, la vamos a dejar al inicio. Y vamos a ir analizando cada una de estas. Entonces tenemos, si 15 obreros tardan 30 días,
Si hay menos obreros, aumentarán los días, quiere decir que es inversa. Vean cómo una disminuye y la otra aumenta. Por lo tanto, los obreros vamos a invertirlo, quedándonos entonces de esta forma. Muy bien, ahora tenemos la siguiente y nos dice 6 horas trabajando se tardan 30 días. Se aumentan las horas de trabajo, en este caso van a disminuir los días, por lo tanto es inversamente proporcional. Vean que esta aumenta, por lo tanto esta debe de disminuir. Entonces horas también las vamos a invertir, dejando aquí 8 y 6. Muy bien, ya que lo tenemos ahí, entonces empezamos y nos quedaría este 30 multiplica este 15 y a este 6. Y la x en este caso tiene que multiplicar al 10 y al 8. Misma situación, vamos entonces a plantear. Aquí tendríamos x va a ser igual. Lo que está en rojo va a ir en la parte de arriba. 30 por 15 por 6. Y esto va a estar dividido dentro de 10 por 8. Y esto nos va a dar acá entonces 30 por 15 por 6. Eso nos dará 2700. Y esto va a estar dividido dentro de, en este caso, 10 por 8, que esto nos va a dar 80. Y al realizar esta división, nos va a quedar como resultado 33.75. Por lo tanto, la respuesta sería entonces que se tardarán 33.75 días. Y aquí tenemos entonces la respuesta a este problema. 3 albañiles colocan cerámica en 100 metros cuadrados en 5 días. ¿Cuántos días serán necesarios para colocar la cerámica de 200 metros cuadrados si trabajan 5 albañiles? Ahora vamos con el siguiente problema. Y tenemos acá los 3 albañiles colocan cerámica en 100 metros cuadrados en 5 días. ¿Cuántos días serán necesarios para colocar la cerámica en 200 metros cuadrados si trabajan 5 albañiles? Muy bien, entonces nos dice el problema. 3 albañiles colocan cerámica en 100 metros cuadrados en 5 días. Y la pregunta es, ¿cuántos días serán necesarios para colocar la cerámica de 200 metros cuadrados si trabajan 5 albañiles? Muy bien, entonces vamos a identificar. Nos dice que son 3 albañiles, entonces una de nuestras primeras magnitudes serán los albañiles. Dice que colocan cerámica en 100 metros cuadrados. Esta será la siguiente magnitud. Y nos dice que en 5 días. Aquí está la siguiente magnitud. Entonces empezamos. 3 albañiles colocan 100 metros cuadrados en 5 días. Y ahora nos pregunta, ¿cuántos días? Quiere decir que aquí está la incógnita. Serán necesarios para colocar, en este caso, 200 metros. Si trabajan 5 albañiles. Muy bien. Ahí lo tenemos entonces. Veamos entonces cómo nos va a quedar la solución. Nuevamente planteamos aquí los días y aquí vamos a tener la variable. Entonces empezamos, vamos con los albañiles y tenemos entonces acá, si nosotros tenemos que con 3 albañiles se tardan 5 días, a mayor cantidad de albañiles va a ser menor la cantidad de días, por lo tanto esto es inverso. Entonces invertimos acá. Muy bien, ahora vamos con la parte de los metros cuadrados. Si con 100 metros cuadrados se tardan 5 días, a mayor cantidad de metros cuadrados también van a aumentar los días. En este caso es directo, por lo tanto esta no cambia, se queda tal y como está. Muy bien, entonces empezamos ahora y realizamos las multiplicaciones. El 5 multiplica el 3 y multiplica el 200. Y la x va a multiplicar al 5 y al 100. Muy bien, entonces empezamos acá. Lo que está con línea roja en la parte de arriba
y lo que está con línea azul en la parte de abajo. X va a ser igual 5 por 3 por 200. Todo esto dividido 5 por 100. Entonces aquí nos va a quedar 5 por 3 por 200. Eso nos va a dar 3000. Y esto dividido 5 por 100, que eso nos dará 500. Y esto va a ser igual a 6. Por lo tanto, la respuesta será: ¿cuántos días serán necesarios? En este caso, 6 días. Y ahí tenemos entonces la respuesta a este problema. F. Para hacer los cimientos de un edificio, 6 excavadoras remueven 300 metros cúbicos de tierra en 2 horas. Pregunta: ¿cuántas excavadoras se necesitan para mover 450 metros cúbicos en 9 horas? Muy bien, vamos ahora al último ejemplo y nos dice aquí: para hacer los cimientos de un edificio, 6 excavadoras remueven 300 metros cúbicos de tierra en 2 horas. La pregunta es: ¿cuántas excavadoras se necesitan para mover 450 metros cúbicos en 9 horas? Veamos entonces acá e identifiquemos. Nos dice como nuestra primera magnitud 6 excavadoras, quiere decir las excavadoras. Dice que remueven 300 metros cúbicos, en este caso esta será la siguiente magnitud, 2 metros cúbicos. Y nos dice que lo hacen 2 horas. Ahí está entonces la tercera magnitud. Veamos entonces. Nos dice que 6 excavadoras van a remover 300 metros cúbicos en un total de 2 horas. Y nos dice cuántas excavadoras, aquí está la incógnita, se necesitan para mover 450 metros cúbicos en 9 horas. Muy bien, entonces vamos a hacer los análisis. Colocamos nuevamente aquí las magnitudes y veamos cómo nos va a quedar. En este caso, la parte de acá la copiamos y empezamos ahora a realizar como tal. Si nos dice que 6 excavadoras sacan 300 metros cúbicos, si hay 450 metros cúbicos, ¿qué va a pasar con el número de excavadoras? En este caso, debe de aumentar. A mayor cantidad de tierra por extraer, mayor cantidad de excavadoras. Esto es directamente proporcional, entonces se queda como tal: 300 y 450. Muy bien, ahora nos dice lo siguiente: que las 6 excavadoras se tardan un total de 2 horas, pero nos pregunta cuántas excavadoras se necesitan. ¿Cuántas se necesitan para sacar esta cantidad de tierra en 9 horas? Quiere decir que aumenta el tiempo en 9 horas, ¿sí? Pero nos está preguntando cuántas vamos a necesitar. Entonces, esta se vuelve una inversa, ya que nos aumenta el tiempo y en base a eso, como no sabemos cuánta cantidad va a ser, va a reducirse el número de excavadoras. Por lo tanto, entonces aquí se invierte 9 y 2. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver acá. Multiplicamos 6 por 450 por 2 y esto lo vamos a dividir dentro del producto de 300 por 9. Muy bien, entonces aquí nos va a quedar que x va a ser igual a 6 por 450 por 2. Todo esto dividido dentro de 300 por 9. Entonces, 6 por 450 por 2, esto nos va a dar 5400. Y 300 por 9, eso nos va a dar 2700. Y esta división nos da como resultado 2. Por lo tanto, ¿cuántas excavadoras se necesitan para remover 450 metros cúbicos en 9 horas? Aquí vamos a necesitar entonces 2 excavadoras.
Y aquí tendríamos entonces la respuesta. Bueno, entonces los ejercicios que acabamos de resolver están en la página 107. Vamos a terminar ahora con los que nos hacen falta, que son los incisos A y B. En este caso nos dice el inciso A. En una fábrica 5 máquinas llenan 7200 envases en 6 horas. Y pregunta, ¿cuántos envases iguales a los anteriores llenarán 7 máquinas en 8 horas? En este caso, la respuesta nos quedará, hacemos los análisis y realizamos las magnitudes para encontrar la magnitud que nos hace falta, y la respuesta de estos llenarán 13.440 envases. Y el inciso B, 10 vacas consumen en 6 días un total de 2.280 kilogramos de alimento. Si se tienen 1.596 kilogramos de alimento, ¿entre cuántas vacas se consumirá durante 7 días si cada ración es igual? Muy bien, entonces nuevamente acá planteamos nuestras magnitudes, analizamos si son inversas o directas y calculamos. Y en este caso la respuesta nos quedará que se alimentan 6 vacas. Vemos los problemas que resolvimos en este caso, las respuestas que nos quedan. En el inciso C, se tardarán 37.5 horas en llenar los dos depósitos. En el inciso D, se tardarán 33.75 días. En el inciso E, se necesitan 6 días. Y en el inciso F, se necesitan 2 excavadoras. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya pueden realizar ustedes su tarea. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar por medio de la plataforma. Espero que tengan un excelente día.